Ok. Ah, hermana Elsie, bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, hermano Juan Carlos. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta ocasión y pues vamos a hacerlo como de costumbre a través de una oración para pedir por el Espíritu para esta clase. Ah, hermana Adriana, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, sí, hermano. Muchas gracias. Ahí va. Nuestro querido Padre Celestial que estás en los cielos, estamos agradecidos en esta tarde por este hermoso día de vida que hemos tenido. Gracias, Padre, por estas Pascuas y donde hemos podido recordar con el mundo entero de la resurrección de tu Hijo Jesucristo y, y el amor y todas las enseñanzas que Él dejó por cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que nos bendiga con tu Espíritu para que podamos atesorar todo lo que el Maestro nos enseña y también que lo puedas bendecir a Él para que Él pueda eh, guiarnos con el Espíritu de tu Hijo, de tuyo y de tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, estas cosas te las agradecemos con mucho amor y te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. De nada. Bien, hermanos, pues antes que nada, quiero disculparme porque no he podido subir la clase, aunque hay una razón. La última sesión que tuvimos la semana pasada no se cargó bien, entonces no se pudo completar la grabación y no tengo la última sesión. Entonces, estoy pensando en hacer como una especie de resumen de lo que vimos en la última sesión y con eso, ya agregado, subo el video. Entonces, me disculpo y al mismo tiempo, pues les explico que pasó esto. Eh, ahorita solamente vamos a tener dos sesiones y vamos a irnos ya un poquito más rápido en esta parte porque ya tenemos quizá un poquito más de dominio sobre lo que estamos tratando. Acuérdense que estamos tratando el concepto de espíritu y estamos abordando desde el hebreo como ruach, que eh, es un sustantivo femenino, pero además de ser femenino, hace alusión a el espacio, a el viento, y decíamos que hay representaciones de ese espíritu, o del que llamamos el espíritu. La última clase vimos el espíritu como una atmósfera, es decir, como el espacio que nos rodea, pero también es el espacio interior, una atmósfera interna. Cuando se combinan ambas atmósferas, la interior y la exterior, es lo que permite que haya una presencia de lo que nosotros conocemos como dones espirituales. Esos dones espirituales que finalmente pues llegan por el Espíritu Santo, pero que ciertamente no podríamos tenerlos como un acto visual real, un milagro que estemos presenciando, a menos que exista esa combinación de la fuerza creadora exterior, es decir, de la que nos rodea, y también de la interior, de la que recibimos como el Espíritu de Dios. Pero además de esto, también abordamos el hecho de que eh, esa fuerza vital no debe confundirse con un personaje conocido como el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que en el Antiguo Testamento encontremos constantemente expresiones como Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, no tiene nada que ver con Espíritu Santo. Necesitamos tener el contexto para poder entender entonces a qué se refiere. Y pusimos como ejemplo
Doctrina y Convenios, sección 50, donde se habla de el espíritu de verdad. Y el Señor le pregunta a los élderes, cuando se les llamó a predicar, ¿lo hicieron por el espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y dijimos que eso se refiere a la atmósfera, a ese espacio que hay entre una persona y la otra. Y dice que cuando es por el espíritu de verdad, se regocijan ambas personas, porque lo reciben con espíritu de verdad. Y no debe de entenderse como que el espíritu de verdad es una persona. Obviamente existe también un espíritu de mentira. Ese espíritu de mentira ofusca la mente, hace que las personas crean en la mentira. Entonces, existe esa fuerza que permite que ocurra este tipo de acciones. Entonces, menciono esto porque cuando hablamos del espíritu como una atmósfera, entonces podemos entender que en ocasiones Dios permite que el ambiente sea malo para que se ejecuten otras acciones que van dentro del plan. Por ejemplo, el hecho de que vengan desastres naturales, que haya una guerra, am, incluso dentro de una familia, el que pueda haber un ambiente pesado, difícil, ah, a final de cuentas está obedeciendo a las órdenes de Dios. Nada escapa de su control. No obstante, que existe el albedrío. Nosotros vamos siendo partícipes de esa atmósfera conforme vamos ejerciendo nuestro albedrío. Cuando se combina entonces y vamos en armonía con el plan y vamos en armonía con las leyes de Dios, obviamente se combinan y entonces esa fuerza que estaba afuera pasa a estar adentro. Y entonces se expresa el don de lenguas, el don de la fe, el don de la enseñanza, que ya son más particulares de una persona. Ahora bien, nos hemos estado basando en este artículo de la página llamada Corazón de Paul y el título se llama El Espíritu y Ruach en el Antiguo Testamento. Entonces, este es el artículo que estamos utilizando, pero ya hemos estado haciendo algunos ejercicios para corroborar si lo que está escrito de este artículo está en concordancia con las escrituras. E incluso hemos usado únicamente doctrina y convenios para validarlo. Hermano Eugenio, adelante. Solo un comentario, aunque ya lo tocó. Cuando dice usted que hay desastres, bueno, los desastres naturales, pues sí, yo creo que el Señor nos los manda porque no hacemos caso, talamos más árboles, tiramos basura, etc., etc. Pero en cuanto a las guerras, y yo siento que ahí utilizamos nuestro libre albedrío. Ahí como que yo siento que Él nos da la libertad, les da la libertad a los dirigentes de cada país para que ellos tomen las mejores o peores decisiones según su criterio. Yo ahí como que siento que el Señor él es todopoderoso y nos cuida y nos protege, pero ahí ellos estarían utilizando su libre albedrío. Sí, ¿Me equivoco? siempre lo estamos utilizando. Todas las personas tenemos el ejercicio del albedrío moral. Ah, sin embargo, incluso hay una escritura que es muy específica, porque dice el Señor a Isaías, yo mando la paz y también la guerra. Así, literalmente. Entonces, Él es quien ejecuta este tipo de cosas. Ah, es un poquito difícil de entender, quizá porque obviamente nos han clavado el chip de que Dios es toda bondad, todo lo bueno viene de Dios, que nada malo viene de Él, y consideramos que las guerras son malas. No obstante que la guerra de los cielos es una guerra necesaria y finalmente es la que pone en marcha el plan. Si no hubiera existido una guerra en los cielos, entonces
de dónde sacaríamos a los demonios que están trabajando en este momento. Obviamente, esto nos va a llevar poco a poco, si ustedes se dan cuenta, está enlazado con el concepto que hemos visto de alma, de Neshama, Nefesh, pero también de destino, predestinación, ordenación, preordenación, ah, vidas continuas, eh, perdón, reencarnaciones. Ya hemos hablado un poquito de cada uno de estos conceptos en clases anteriores. Obviamente, al final, cuando ya vayamos a cerrar el tema, vamos a recapitular y armar nuestro rompecabezas. Pero no dejemos a un lado que sí existe la predestinación, sí existe, pero también el libre ejercicio de nuestro albedrío. Más adelante vamos a ver cómo es que esas dos cosas subsisten a pesar de que la una a la otra parece que se contradicen. Bien, ah, vamos a ver esta sección donde dice diferentes sentidos de la palabra. Y para irme un poquito más rápido, lo voy a leer. Dice, vemos pues cómo, aunque observa la misma palabra para designar la fuerza vital de que depende el hombre, la Biblia le da diversos sentidos. O sea, es una fuerza, pero está dentro de un contexto. Uno, es la fuerza vital excepcional que el Dios nacional le da al jefe que ha escogido para salvar a su pueblo, y especialmente al ungido de Jehová, al vástago de José, dice, al nuevo David, ¿no? No solamente reposa sobre él el Espíritu como don permanente y no transitorio, como es el caso de nosotros. Como para Saúl, dice, sino que hace respirar en torno a él, ese espíritu que inspira el temor de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la escritura de el espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos? Bueno, el espíritu de Jehová es un don permanente para el Mesías, don permanente. Por eso es que él permanece sacerdote para siempre. Nosotros no. Eso es algo que también, obviamente, nos cuesta trabajo eh, entenderlo en toda la tradición que tenemos en la iglesia, porque creemos que como ya tenemos la imposición de manos, entonces nuestro sacerdocio también ya es eterno. Y no. Muy claramente, la escritura de la sección 121 dice que cuando empezamos a ejercer mando, injusto dominio, o ocultar nuestras vanas, concupiscencias, y dice, en cualquier grado de injusticia, o sea, en cualquier grado, el Espíritu de Dios es ofendido y los poderes de tal hombre, y yo diría, también mujer, se retiran. Y entonces queda sin sacerdocio. La pregunta sería, ¿cuántas veces una persona puede permanecer con su sacerdocio todos los días de la semana? Evidentemente, todos en algún momento cometemos algún grado de injusticia y perdemos nuestro sacerdocio. Quedamos desamparados. Pero obviamente, el arrepentimiento nos permite corregirnos. Pero el Mesías no. El Mesías es sacerdote para siempre. Y obviamente Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y entonces Él es Rey para siempre. Esa es la gran diferencia. Ese es el Espíritu de Jehová cuando viene y descansa en el Mesías. Y es diferente en cuanto a los seres humanos. Ahora bien,
No sé si hay alguna pregunta sobre este concepto como la fuerza vital que reposa en una persona. Ok, No, Juan, pero en una ocasión mencionaste que también el título Jehová puede aplicarse para el Padre, para... sí. Entonces, ahorita lo que estás mencionando que el Espíritu de Jehová, se me ocurre, que viene del Padre, como todo lo que le hereda al Hijo, se refiere a ese Jehová. Ok, bueno, es que aquí debemos de, por eso es que les decía, necesitamos todo el contexto de una escritura. Si la escritura dijera el espíritu de Elohim, y obviamente para eso necesitamos el hebreo, por eso es que necesitamos también aprender, aunque sea un poquito de hebreo, para cuando lo estemos revisando en su idioma original, necesitamos corroborar si dice Yahvé o si dice Elohim. Si es Elohim, entonces sí se refiere al Padre. Pero si dice Elohim Shabaoth, que es Jehová de los ejércitos, entonces es el Hijo. Ah, obviamente sabemos que también eh, Jesucristo, antes de nacer, pues era el gran Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, que actúa bajo, o más bien, con el manto profético, pero más bien es el manto divino de eh, ser el portavoz de Dios. Él es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que él diga es como si el Padre mismo lo estuviera hablando. Pero aún así, sí existe una diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová. Son diferentes porque incluso, decíamos, el Espíritu de Jehová es más descriptivo. Hay muchos pasajes que hablan sobre ese espíritu. Y ese espíritu o atmósfera o fuerza vital consiste en siete aspectos o virtudes que están contenidos dentro del espíritu de Jehová. Eh, y es muy importante que hagamos, por supuesto, esa diferencia. Pero también eso requiere que si encontramos la expresión espíritu de Dios, corroboremos que la traducción sea correcta, que en hebreo diga el espíritu de Elohim y no el espíritu de Jehová, porque entonces sí vamos a encontrar ahí severos inconvenientes, porque no es lo mismo el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios es el total, el cúmulo de todas esas fuerzas vitales, que fue lo que estaba eh, cubriendo la faz de la tierra en el momento en que estaba el caos. Y entonces, obviamente, esa fuerza es mucho más intensa, más poderosa. No significa que no podamos tenerla, sí podemos tenerla. Y está demostrado en el caso de Enoch, de Moisés, que ellos pudieron eh, controlar los elementos, incluso del propio Elías. Pero sí, son diferentes, el espíritu de Elohim y el espíritu de Jehová. Ah, no sé si eso ayudó, hermano. Me parece que alguien más también había, bueno, había tomado la palabra. Bueno, de mi parte es sí amplia, pero aunque no del todo lo comprendo, pero la clave que das es pues estudiarle al hebreo, ¿verdad? Y identificar cuándo es uno y cuándo es el otro. Ujú. Pero aquí ahorita que lo estás explicando, Juan, espero no salirme del tema, ¿verdad? Pero pásalo, o en mi mente pasa lo mismo cuando sabemos que nadie sabe la hora de la segunda venida del Señor Jesucristo, y dice la Escritura que ni no el Hijo ni los ángeles, ¿verdad? El único que lo sabe es el Padre. Pero yo preguntaría si el Padre y el Hijo son uno,
el conocimiento sí está en el Hijo, ¿no? Ah, sí, obviamente, incluso las mismas escrituras nos han mostrado que no es lo mismo el Cristo antes de nacer que el Cristo nacido. Y por supuesto, el Cristo nacido no es lo mismo que el Cristo resucitado. Son etapas en las que Él ha ido creciendo de gracia en gracia hasta que reciba la plenitud de todas las cosas. Entonces, cuando Él declara que ni aun el Hijo sabe, pues es porque todavía estaba en la etapa de que no lo sabía. Ahora ya Él ya puede visualizar con mucho mayor entendimiento eh, todas esas aspectos. Pero ¿qué ocurre? Que el cristianismo tradicional, ese que dice que existe una Trinidad, dice es que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, entonces tienen la misma mente y no pueden no saber. Bueno, eso es en el concepto trinitario. Por eso es que les decía, no es para nada recomendable seguir usando ese concepto. Lo ideal sería simplemente entender que el Hijo del Hombre no sabía el día ni la hora, pero ahora que es Dios, entonces seguramente ya lo sabe, pero nos deja señales finalmente y nos dice, pues mirar la higuera, cuando reverdecen las hojas, significa que el verano viene. Entonces, ahí están más o menos las señales. ¿Por qué no nos da una fecha? Pues porque obviamente el ser humano siempre ha postergado todo. Y Alma nos dice, no, no postergues. El tiempo presente es cuando debemos prepararnos. Hoy es el día en que debemos de hacerlo. No mañana porque tal vez ya no nos vamos a levantar. Obviamente no en la noche porque hay que descansar, pero entonces hazlo ahorita. Ah, el espíritu que conoce todas las cosas mm, no es esta fuerza vital. Esta es una fuerza. No es personaje, no tiene conciencia, aunque es una fuerza, sí es una fuerza que o emana de Jehová o emana de Dios. Finalmente son como una especie de filtros, ¿no? No, Dios no nos puede dar todo el poder porque efectivamente nos destruiría, pero tampoco nos puede limitar porque habrá ocasiones en las que diremos es necesario que este monte se mueva y se tiene que mover. Ah, la fe de los seres humanos en este tiempo obviamente es escasa y es más fácil tomar un Uber que quitar una montaña. Es más fácil agarrar un avión que hacer un milagro como los que se hacían en la antigüedad, pero llegará el momento en que serán necesarios, cuando ya no haya internet y entonces tengamos que preguntarle al Dios verdadero sobre las cosas que son verdaderas. Ah, bueno, son así como ejemplos, ¿no? No sé si ayuda un poquito, hermano. No, sí, no un poquito, sí se ayuda, pero se va ampliando. Gracias, Juan. No hay de qué, hermano. Muy bien. Dice número 2. La palabra toma un sentido psicológico. Aquí ya se pone más intenso el asunto. Sobre todo bajo la influencia de la corriente sapiensal. Hemos visto varios ejemplos. A menudo la rúa del hombre no es más que su modo de participar en el ambiente vital que le rodea. Hasta ahí nada más, punto. Pero se hablará también de la rúa propia del hombre cuando se le da a Saúl el Espíritu de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 10, se dice solamente que se convierte en otro hombre, con otro corazón. Mientras que en Ezequiel 36, versículo 26, cuando Dios pone su ruaj, su espíritu en el hombre, este adquiere un corazón nuevo y una nueva ruaj.
Dios es perdón, Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. Ah, esta parte es muy intensa, demasiado, hay mucha información contenida aquí y vamos a tratar de desmenuzarla con calmita. Pero para ello vamos a entender primeramente lo que le pasa a Saúl. Dice Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Y lo dimos, de hecho, la clase pasada, pero vamos a darle una repasada para que nos acordemos. Ok. Recibe instrucciones de parte del Señor a través de Samuel y empiezo a leer desde el versículo 5. De allí llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio y pandero, y flauta y arpas, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y cuando le hayan sobrevenido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Obviamente no es tan simple este pasaje. Uno, porque aquí nos muestra el concepto de predestinación. Ya el Señor le está diciendo a Samuel, cuando tú vayas hacia allá, dice, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición. O sea, incluso se le está dando casi, casi la esquina en la que se va a encontrar con los profetas. Y esos profetas, dice, ya van a descender y van a estar tocando arpa y flauta y sabe qué instrumentos van a estar tocando. Y entonces dice, el Espíritu vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Y aquí dice, el Espíritu de Jehová. Ahora bien, ahorita, por motivos de tiempo, no vamos a hacer ese ejercicio que les había comentado, de revisar la traducción para ver si en hebreo efectivamente dice Espíritu de Jehová. Pero lo que sí es necesario que pongamos mucha atención es que dice profetizarás. Ahora bien, hermanos, ¿qué es profetizar? Se pone complicado. Es enseñar, ¿no? Exacto, es enseñar, dar testimonio. Más específicamente, dar testimonio de Cristo. Eso es profetizar. Entonces, cuando dice, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, no significa que entraba en trance y que empezaba a ver cosas del futuro. Simplemente que recibía con una firmeza y fuerza y certeza de que en verdad vendría un rey que sería sacerdote para siempre y que él mejoraría los tiempos de este mundo. Eso era profetizar. Dice, y por ese hecho, ojo, por ese hecho que nosotros lo hacemos cada primer domingo de mes, serás cambiado en otro hombre. Es una expresión muy intensa, porque obviamente dice que será cambiado en otro hombre. Cuando vemos el final de la vida de Saúl, vemos que terminó incluso peor que como comenzó. La pregunta sería, ¿por qué? Si aquí el Señor le dijo, serás cambiado en otro hombre. Y no solamente eso, dice, cuando te hayan sobrevenido todo esto,
haz lo que te venga a mano. O sea, le está dando carta abierta para que ejecute como él le complazca, porque Dios está contigo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él toma decisiones, más adelante, la riega, hace una mala decisión. ¿Cuál fue su mala decisión? Haber conservado un botín donde Dios le dijo, no dejarás vivo absolutamente nada. Y él dice, pero pues es que es el botín, o sea, y es más, este botín se lo voy a dedicar a Jehová. Y entonces Samuel llega y le dice, ¿no has entendido que es mejor obedecer que los sacrificios? Y entonces se le quita ese don. Y en consecuencia viene un espíritu que lo atormenta, pero no es una persona, es una fuerza que lo empieza a atormentar. Y cada vez que David toca sus instrumentos, entonces Saúl vuelve otra vez a la calma, vuelve otra vez a sentirse más tranquilo. Ah, entonces, pero todo esto ocurre porque Dios ya lo previó, ya sabía lo que iba a suceder. Eso es la predestinación. Entonces vemos cómo ese espacio cargado de esa fuerza que está en el ambiente controla todas las cosas y permite que el plan esté en marcha. Pero eso no significa que se nos roba el albedrío. Obviamente, Saúl tomó la decisión y se equivocó. Y creyó que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad estaba desobedeciendo. Ah, ahora bien, dice, este caso contraponlo con lo que dice Ezequiel, porque Ezequiel nos dice una cosa muy diferente, pero no solamente diferente, sino más fuerte y más cargada de intensidad que lo que le pasó a Saúl. Y esto se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11. Eh, bueno, son varios capítulos, de hecho, porque sí son 11, 19, 18, 31. Entonces, nos vamos a ir mejor directamente al 31, porque ahí es donde viene prácticamente lo que va a suceder. Mm, bueno, a ver, déjenme. ¿Por qué? No, es el 31, es el 37. Ah, y permítame leerlo rápido. Dice, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok, 4 minutos. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ojo, ¿eh? Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle. Y he aquí estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones en vosotros y haré subir carne sobre vosotros y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí
un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, ojo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor. Oh espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros, y yo os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, he hablado, y lo haré, dice Jehová. Un minuto, dice, y tú, hijo de hombre, bueno, después viene la profecía del Pado de Judá y del Pado de José. Ok, vamos a dejarla hasta aquí. Cierro sesión para que abramos la siguiente. Ok, hermanos. Yo sé que esta escritura nos han enseñado en su mayor simpleza y nos dicen, esta escritura habla de la resurrección. En parte sí, en parte no. En sí de lo que está hablando es de el regreso de Israel a la tierra prometida. Pero ¿eso cuándo sucederá? Sucederá cuando hayan resucitado todos los ejércitos de Israel. Cuando hayan resucitado todos los ejércitos de Israel. Lo cual quiere decir que será en el milenio, cuando el pueblo de Israel será reunido en sus tierras de herencia. No antes, no será por los esfuerzos de nuestros misioneros, sino porque el Mesías ya estará aquí en la tierra gobernando. Ah, pero la cosa se complica cuando empezamos a ver diferentes expresiones que, bueno, nuevamente sugiero que se tienen que revisar concienzudamente contra el hebreo. Pero ahorita vamos a tomarlo así solamente el texto por razones de tiempo. Y vamos a notar que no solamente se habla de un espíritu, sino de varios espíritus, donde dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Entonces, ¿cómo es eso de que me llevó en el espíritu de Jehová? Lo mismo que Nefi decía, el espíritu me llevó a una montaña alta, lo cual le pasó también a Moisés. Pero en este caso dice que no lo llevó a una montaña, sino lo puso en medio de un valle, con huesos que ya estaban sequísimos. Pero no solamente eso, sino que les dice, profetiza a estos huesos o sobre estos huesos, y que el espíritu, perdón, dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. Si se dan cuenta, no dice el espíritu, no dice mi espíritu, él nos dice, hago entrar, perdón, espíritu. Entonces, ahí ya la simpleza se termina, porque obviamente ya hay un significado profundo que tiene que ser desmenuzado. Y entonces dice que
efectivamente empieza a cumplirse todo esto, se recubre de carne, pero dice, al final no había este espíritu en ellos. Y entonces dice, me dijo, profetiza al espíritu. A ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a profetizarle al espíritu? ¿Qué no se supone que el espíritu debería de estar entrando en estos cuerpos? Y entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor, oh espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ¿a qué espíritu se estará refiriendo cuando dice profetiza al espíritu? No Me es tal vez. imagino que el mundo de los espíritus, ¿no? Los que ya están muertos. Muy bien, hermana. Esa es una opción, pero si se da cuenta, está hablando en singular. Dice, profetiza al espíritu. Y entonces dice, oh espíritu, o sea, uno solo. Ven de los cuatro vientos, o sea, va a venir de cuatro direcciones el mismo espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entonces en el 10 Por- dice, y entró espíritu, no el espíritu, no mi espíritu, sino entró espíritu en ellos y vivieron. Perdón, hermana, adelante. Perdón, ¿será los que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo? Ah, no, tampoco. Tampoco. Está refiriéndose aquí es a la fuerza vital, a la fuerza creadora. Y técnicamente lo podemos traducir así, donde dice en el 9 profetiza a la fuerza creadora. Profetiza, hijo de hombre, y di a la fuerza creadora. Así ha dicho Jehová el Señor. Oh fuerza creadora, ven de los cuatro Hermano, vientos y sopla sobre hermano, estos. Perdón. puede ser, disculpe, hermano, puede ser que se está refiriendo al espíritu de Elohim, el Padre, porque es la fuerza creadora, es la fuerza Eh, vital. Así es, exactamente. Entonces, más allá de que sea el espíritu de Jehová, es el espíritu de Elohim, es esa fuerza creadora. Y entonces lo llama simplemente espíritu. Ni siquiera le pone mi o él, sino espíritu, simplemente. Es una fuerza, no tiene personalidad. Pero ¿qué pasa? Que más adelante le dice que, bueno, estos huesos ahora sí ya están vivos, pero dicen estos huesos en un espíritu de tristeza. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Ah, pero entonces dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces nos está hablando del proceso físico, y todo eso será en medio de tristeza. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Ahora dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Ya no es cualquier espíritu, no es esa fuerza creadora, sino es el, la atmósfera exterior e interior, que cuando se juntan las dos, se convierte en un don del Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, pero ya estaban vivos. No, es que ahora van a ser transformados en otro ser y os haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y entonces
¿Qué pasa? Que les da un nuevo corazón y entonces en ese nuevo corazón escribe su ley para que jamás pueda ser olvidada. Esos tiempos, hermanos, que a veces los confundimos con los nuestros, porque decimos, es que ahora Dios nos habla con el Espíritu Santo y entonces graba su palabra en nuestro corazón. No tiene aquí nada que ver el Espíritu Santo. No lo menciona en ningún momento. Está hablando de la fuerza creadora y de esa atmósfera que viene de parte de Jehová, que cuando entra en nosotros, nos transforma en otro ser. Ah, vamos solamente a ver un ejemplo de esto, que es el caso de, lo habíamos mencionado también, el caso de Pentecostés. Es el mejor ejemplo que podemos tener. En el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y nos dice aquí, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Era el lugar llamado el aposento alto que estaba en el templo. Y de repente vino del cielo, ojo, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de los que oía hablar, perdón, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, Galileos es, um, como mencionar el código postal más bajo que ustedes conozcan. Gente ignorante, gente que no estudia. Bueno, no son estos Galileos. Entonces, ¿cómo es que los podemos entender y están hablando en nuestro idioma? Pero no pasemos por alto el milagro. El milagro está en el versículo 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de esos que eran de otras naciones los oía hablar en su propia lengua. Ojo, las personas no estaban hablando en otro idioma. Eran los que estaban escuchando, los oían hablar en su lengua. Y entonces, esto es el verdadero milagro de Pentecostés. No que hablaban en lenguas, sino que escucharon que estaban hablando en sus propias lenguas. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice que esto lo produce el Espíritu Santo. Y se fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esto que vemos aquí es un don, pero ¿quién lo controla? ¿Quién lo regula para que se ejecute? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que no es la fuerza vital y que no es la atmósfera. La atmósfera ya estaba puesta cuando se oye el viento recio. La fuerza vital recae sobre las personas en esas lenguas de fuego y cuando son llenos, es así como haber llegado al full, donde puede explotar el tanque. Entonces ellos empiezan a profetizar en su idioma, pero los demás empiezan a escucharlos en sus propias lenguas. Y entonces entienden con perfecta claridad lo que están diciendo. Este es
el mejor ejemplo que podemos tener de cuando la atmósfera exterior se combina con la fuerza vital, entran al ser humano y de pronto ocurre una transformación, algo que nosotros llamamos una experiencia espiritual intensa. Hermanos, ojalá y que esto lo podamos repasar y desmenuzar otra vez y podamos ver que entonces no es tan simple como que venga el Espíritu Santo en forma de paloma y eh, nos diga, es, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, entonces ahora ya sé que es el Hijo de Dios. No, cuando dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la fuerza vital, la fuerza creadora, impactó a Pedro. Y aunque él todavía no recibía al Espíritu Santo, esa fuerza vital le hizo tener la certeza de que él era el Hijo de Dios. Por eso es que se manifiesta su testimonio. Y es algo que no se puede contener. Por eso es que también los frutos del Espíritu, dice, son gozo, paz, paciencia. Esos frutos, hermanos, que aparentemente todos en la cristiandad dirían, pues son nobles, son frutos apacibles, en realidad no lo son. Son intensos, tan intensos que ninguna mano las puede detener. Y dice, contra tales no hay ley, no hay forma de que alguien los detenga. Esos frutos del Espíritu, hermanos, es cuando nosotros ya podemos decir, ah, ahora soy otro hombre, otra mujer. Ahora ya sé lo que es nacer de nuevo, porque he experimentado el reino de Dios. Ya no solamente entré, sino ahora lo he visto. Y eso es lo que le quiere decir el Señor a Nicodemo. El viento va de donde quiere y viene de donde quiere. Así es el que ha nacido del Espíritu. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice, pero lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando eso ocurre en una persona, hermanos, no hay forma de que cometa error en el futuro. Tiene esa certeza, pero quizá podemos preguntarnos, ¿y entonces Saúl, por qué sí se equivocó? Ah, porque Saúl desobedeció, ejerció su albedrío y con toda la arrogancia del mundo, él dijo, ah, le voy a apartar a Dios lo que él no quiso que le apartara. Las mejores vacas, y es más, le voy a llevar al rey vivo para que le cortemos la cabeza ahí enfrente, en el altar. Y Samuel dice, pero ¿quién te dijo que hicieras esto? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Qué lección tan grandota, hermanos, de que toda esta experiencia tan intensa la podemos mandar a la basura por un acto de desobediencia. Qué tragedia es cuando nuestros grandes esfuerzos por nacer de nuevo, por ver el reino de Dios y no solamente haber estado en él, terminan en fracaso porque decidimos desobedecer bajo cualquier excusa que nosotros queramos poner. Pero al final y al cabo es desobediencia. Y él dice solamente, si me amáis, guardad mis mandamientos. No pido más. Pero obviamente el ser humano siempre va a buscar justificarse. Lo hermoso de esto, hermanos, es que aun cuando pensemos que nuestros huesos se han secado, que ya no hay forma de remediar las cosas, que ya nuestra suerte está echada, siempre hay una esperanza en Cristo. Siempre. Mientras Él siga ejecutando el plan, siempre habrá esperanza.
Dice, porque mía es la venganza, pero también porque yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Entonces, si Él perdona a quien sea su voluntad, no nos castiguemos nosotros mismos. Simplemente dejemos que el tiempo vaya borrando heridas, vaya sanando nuestros corazones y perdonemos a quien sea necesario perdonar para que seamos perdonados. Tengamos misericordia para recibir misericordia. Eso es lo que nos está enseñando. Y cosas tan nobles, tan simples como tener misericordia, cuando son nacidas del Espíritu, cuando vienen como un don, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay forma en la que alguien pueda detener la bendición de Dios. ¿Cuántas fuerzas celestiales se tienen que mover para que una persona reciba una bendición? No lo sé, pero es mucho, mucho lo que se hace en el universo para que una persona reciba una bendición de Dios. Y obviamente esto nos lleva a la siguiente descripción. Ya con esto termino para darles tiempo de preguntas. Dice, a partir del sentido de atmósfera, el término toma un sentido muy físico, pero, perdón, para designar el viento, brisa, vendaval, que destruye o el aire ardiente del desierto. El Salmo 104, después de evocar de forma más o menos mítica a Dios cabalgando sobre las alas del viento, indica a continuación, pasando del singular al plural, que los vientos son mensajeros, ángeles de Dios. Y aquí ya se está mezclando otro concepto, el concepto de ángel. Pero vamos a dar una repasadita muy breve a este salmo, Salmo 104, porque, hermanos, vamos a entrar a un tema que tiene que ver mucho con el libro de Enoch, con el libro de Ezequiel, y obviamente en Perla de Gran Precio, Enoch es una figura profética muy, muy, muy importante. Ah, escrituras. No, 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 no. Mi computadora se manda sola. ¿Sacó algo? No, ¿Le sacó? No, 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 ahí está. Salmos 104. Ok, son solamente dos, tres versículos que vamos a leer y con esto terminamos, hermanos, porque los quiero que duerman, que quiero que dejarlos que puedan dormir. Dice, bendice mi alma, oh Jehová. Jehová, Dios mío, qué grande eres tú. Te has vestido de gloria y de majestad. Tú eres el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza y que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus y a las llamas de fuego sus ministros. Qué bonita es la poesía, pero es que esto no es solamente poesía, esto es una descripción de lo que hacen los ángeles, de la función de los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, y obviamente podemos ampliar
toda la jerarquía angélica. Pero dice entonces, pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas. Las vigas en las aguas, madera en las aguas. El que hace de las nubes su carroza. A ver, pero ¿vio? ¿Viaja en carro o es solamente poesía? Dice aún más, y a las llamas de fuego, sus ministros. ¿A cuáles llamas se está refiriendo? ¿Qué son esas llamas de fuego? Nos regresamos a Ezequiel. Okay. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel comienza bien intenso. Y aconteció que el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que cuando yo, en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 días del mes, en el quinto año del cautiverio del rey Joaquín, vino directamente la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso. Venía del norte una gran nube y un fuego relampagueante. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego había algo que parecía como de ámbar. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que, dice Doctrina y Convenios, son literalmente seres, o sea, no son simbólicos. Y esta era su apariencia. Había en ellos semblanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y las piernas de ellos eran derechas, y la planta de sus pies como planta de pezuña de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y los 4 tenían sus caras y sus alas. Con las alas se tocaban el uno al otro, no se desviaban cuando andaban. Cada uno caminaba derecho, hacia adelante, y el aspecto de sus caras era como cara de hombre y cara de león. Y el lado derecho de los 4, y cara de güey, perdón, en el lado izquierdo de los 4. Asimismo, los 4 tenían cara de águila, y así eran sus caras, y sus alas estaban extendidas hacia arriba, 2 de las cuales tocaban entre sí, y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho, hacia adelante, hacia donde el espíritu los llevaba. Ellos iban cuando andaban y no se desviaban. Y, perdón, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era como de carbones de fuego encendidos. A ver, Ezequiel, dijiste que eran como águilas, que eran como hombres, que tenían alas, y ahora me estás diciendo que eran como carbones encendidos, como la apariencia de antorchas que se movían entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Pues esto ya se complica demasiadísimo. Y los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Y miré a los seres vivientes, y he aquí una rueda
en la tierra junto a los seres vivientes y con sus cuatro caras. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del topacio. Y las cuatro tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su obra eran como de una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban, se movían sobre sus cuatro costados. No se desviaban cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos. Y los aros estaban llenos de ojos alrededor de alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu iba. Ellos iban allí donde el espíritu iba. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes, ojo, estaba en las ruedas. Bueno, obviamente, hermanos, si seguimos, vamos a decir, bueno, es que, ¿de qué estás hablando, Juan Carlos? Pues así que, ¿de qué está hablando Ezequiel? Pero finalmente, hermanos, esto que está describiendo Ezequiel tiene un nombre. Se llama la Merkabah. La Merkabah es el auto donde viaja Dios. Es su carro. La carroza que se menciona en Salmo 104. Y esa carroza está compuesta no de las mejores aleaciones, no de los más reforzados aceros. Su carroza está hecha de serafines y de algunos querubines. Juan Carlos, a ver, estás delirando. ¿Cómo puede haber ángeles como carroza? Bueno, eso es algo que más adelante vamos a entender, pero el Salmo dice que hace, hace del fuego sus ministros, pero al mismo tiempo dice que hace de sus ángeles espíritus. Y entonces, hermanos, obviamente vemos que el mundo celestial es toda una combinación de materia y energía. Algunas personas han llevado incluso a describir a Ezequiel 1 como la descripción de una nave espacial. Pero esa nave espacial no es tan simple, no es titanium con algún otro elemento que los Avengers también tengan. Es ángeles, son serafines, querubines, arcángeles que están ahí en la carroza. Y esa carroza tiene una fuerza que la hace moverse, una fuerza vital que le conduce la gasolina, ¿no? De esa Merkabah. Y hermanos, esa gasolina es gloria, se llama gloria. Cuando Moisés quiere saber cómo es la gloria del hombre de santidad, dice, es que no entiendo, o sea, no puedo entender cómo es que puede existir una persona inmortal y con gloria. ¿Qué es eso de la gloria? Y entonces Moisés tiene una experiencia que es la que estamos tratando de desmenuzar, que es la que conocemos como el libro de Moisés. Y entonces, cuando Moisés baja de la montaña, dice, wow, ahora entiendo qué es la gloria. Es la Merkabah, es lo que hace que la Merkabah se mueva. Entre más ángeles hagan esto, más grande es la gloria. Y obviamente, hermanos, esto nos lleva a entender entonces, o a tratar de entender cuál es la función de cada persona, de cada ser que existe en el universo, creado por la mano del Dios de Israel, de nuestro Señor Jesucristo. Porque él dispuso todo esto para su Padre. Y finalmente el Padre dice, bueno,
pero pues yo todo lo que tengo, te lo doy. Hermanos, el Evangelio sí es sencillo, es hermoso, pero es una cosa más esplendorosa y más hermosa de lo que nos podemos imaginar cuando empezamos a entender todas estas cosas. Y entonces empezamos a ver que cuando dice, por ejemplo, en el versículo 20, hacia donde el Espíritu iba, ellos iban allí, donde el Espíritu iba. No es el Espíritu Santo, es la fuerza vital. Y esa fuerza vital es la que hace que se mueva la gloria y la honra de Dios. Y obviamente, a donde quiere que vaya Dios, Él va a tratar de que todo sea a favor de la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es muy hermoso esto, hermanos. Difícil tal vez en un principio de comprender, porque obviamente hay cosas que también ah, a veces hasta digo como que no me quiero meter en este tema, pero se tiene que hacer si queremos realmente entender lo que significa la honra y la gloria. Y entonces, hermanos, cuando nosotros queremos aspirar a ser como Dios, vamos a darnos cuenta de que estamos muy lejos de eso. No obstante, el Salvador nos dice, con que seas imitador de mí, es más que suficiente. Dice hermana Lolita, hermano, cuando usted nos enseñó que nosotros debemos, perdón, cuando nosotros debemos juzgar, pues entendí que tampoco somos quienes para perdonar, más bien arrepentirnos de tener un mal sentimiento y sanar nuestro corazón y aprender a amar a nuestro prójimo, ya que somos carne y somos imperfectos, pero tenemos una promesa de vida eterna. Lo importante es de recordar que nosotros decidimos dónde deseamos estar por la eternidad. Así es, hermana. Y si en nuestra arrogancia sentimos que debemos perdonar, bueno, hagámoslo. Pero sería mucho mejor si como humanos dijéramos lo que usted ha dicho. Soy tan imperfecto como aquel que me ha ofendido. Así que simplemente reconozcamos eso y dejemos que sane el corazón. Y comparto esta clase, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Bien, hermanos, yo sé que el tema está bastante denso, está pesadito. Ahora vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a descansar nuestras mentes, pero ya tenemos entonces una idea más de que el espíritu también es una fuerza que genera energía, que genera poder, o sea, es prácticamente la esencia de todas las cosas. Con eso nos quedamos, hermanos. No creo que nos dé tiempo de terminar con oración, pero ya saben que les deseo que tengan una excelentísima semana, que Dios les bendiga mucho y por favor, cenen rico y a dormir. Nos vemos el Gracias. Pues próximo gracias domingo. igualmente. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Juan. Igualmente, cene rico y que Buenas Dios los noches. tenga buen inicio de semana. Bendiciones.